¿Sabías que conectar un foco es relativamente fácil y es una de las publicaciones que más abundan en las redes sociales? Pero sin embargo, las instrucciones se te pueden presentar en distintas formas. Debes saber interpretar, por ejemplo, un diagrama unifilar, un diagrama de escalera, un plano de ubicación, un esquema de canalizaciones. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí, no te vayas. Te habla tu amigo Marco Córdoba. Estás en tu canal El Aula Virtual. En el aprendizaje de los circuitos domésticos, esta es la forma más intuitiva de entender cómo se conecta un foco. Aquí podemos apreciar el foco, vemos el apagador, el interruptor magnético y los cables. Sin embargo, hay otras cosas muy importantes, otros aspectos prácticos que debemos de entender para los circuitos de este tipo. El circuito con un solo apagador de un foco es meramente un pretexto por su simpleza, es decir, por su sencillez. Veamos qué tenemos más adelante en este video. Entonces, cuando hablamos de un foco, vemos que este está instalado en una caja para tal fin y esta está ubicada en un lugar apropiado donde facilite la iluminación. Generalmente es un lugar alto y poco accesible. En contraste, el apagador se encuentra en una caja llamada chalupa o conocida como chalupa y ubicada donde tengamos acceso al mismo para poder accionarlo manualmente desde un lugar remoto. Así pues, estas cajas deben de comunicarse entre ellas a través de ductos o canalizaciones y obviamente los accesorios que permitan su correcta instalación, por lo que es muy importante trazar dos trayectorias para el circuito. La primera es la trayectoria que une al foco con su apagador y la segunda es la que une a la fuente de alimentación con el resto del circuito. En algunos lugares son necesarios ductos metálicos como tubería galvanizada de pared gruesa o pared delgada por su gran capacidad de protección. Sin embargo, existen también otros materiales. Por su parte, el poliducto plástico liso ofrece economía y versatilidad, por lo que suele ser muy utilizado para dejarse sumergido permanentemente entre el concreto, ya sea en pisos, losas, muros u otro tipo de trayectorias. Los cables van por dentro del ducto, obedeciendo la disposición siguiente en el circuito. Recuerda, neutro a la rosca del foco, la fase hacia el apagador y finalmente cerramos el circuito llevando la fase de regreso o retorno hacia el apagador desde el foco. No olvidemos poner a tierra todas las partes metálicas que no forman parte del circuito. Esto es lo que debes notar. Tenemos pues dos ductos. Observa aquí, a la derecha tenemos un ducto que dentro tiene dos cables más una tierra. Y vemos el otro ducto a la izquierda. También tenemos dos cables más un cable a tierra. Observa estos datos que más adelante nos van a ser muy importantes. Aquí vemos otra configuración del mismo circuito, pero con una ubicación de sus elementos un poco distinta a la anterior. Aquí, por alguna necesidad o causa, hay que alimentar al circuito a través de la caja del apagador, es decir, a través de la chalupa. No es la mejor forma, pero en la práctica te puedes encontrar con este caso. Observa nuevamente, tenemos dos ductos, el ducto superior que tiene dos cables más tierra y el ducto inferior que es donde lleva la alimentación general al circuito. Tenemos también dos cables más tierra. Las configuraciones pueden ser muy variadas y obedecen a necesidades reales en la práctica. Aquí tenemos una configuración más de este circuito, pero en este caso tenemos tres cajas y tres ductos. Aquí vemos a la izquierda la caja de un foco, a la derecha la caja de su apagador
y al centro vemos una caja de registro. En esta caja es donde nos llega la alimentación general para este circuito. Observa, en todo caso, cada ducto que tenemos tiene dos cables más un cable de tierra. Los casos vistos hasta ahorita nos sirven solo como aprendizaje y también en la visualización del cable que debemos de utilizar. No obstante, debemos también ser capaces de interpretar otro tipo de lenguaje pictórico eléctrico, es decir, en otras palabras, el plano eléctrico de ubicación. Vamos a introducirnos en este tema. Aquí tenemos una pequeña casita de una sola pieza. Observa, tiene 4 paredes, una ventana y una puerta. ¿Cómo se vería esta casa desde arriba? Si la viéramos por arriba, entonces esto es lo que apreciaríamos. Solo veríamos el tejado y un contorno de un rectángulo, o bien de la forma de la casa. Vamos a quitar el techo ahora. Entonces esto es lo que veríamos, un rectángulo formado por los muros. Hay que señalar las ventanas, como se aprecia en la base del rectángulo. También hay que marcar la puerta de esta forma, igual que en la esquina derecha inferior. Así de sencillo, eso es un plano, el dibujo de la vista superior del espacio indicando el contorno de sus muros. Muy bien, vamos ahora a enfocarnos a lo eléctrico, que es lo que nos interesa. Usemos entonces nuestra primer configuración del circuito ya vista previamente y vamos a indicarla ahora en este plano. Aquí te van entonces los siguientes símbolos por si es que no los conoces aún. Tenemos el foco. Aquí simbolizamos ahora el apagador. Algunas personas le escriben solamente una S. Ahora tenemos aquí el ducto del apagador. Y tenemos también el ducto de la fuente hacia el foco. ¿Recuerdas cuántos cables tenía cada ducto? Eran 3 cables, 2 más tierra. Estos cables se marcan así en cada uno de los ductos. Los ductos se dibujan como curvas continuas que indican que están sobre la losa o los muros. Veamos entonces cómo sería la segunda configuración de este circuito, pero en el plano. No lo mencioné antes. Este rectángulo de blanco con negro representa nuestro centro de cargas. Es decir, es la caja donde están o se encuentran ubicados los interruptores termomagnéticos y algunos otros. Aquí tenemos ahora nuestro apagador y llevemos entonces un ducto punteado de la fuente o de nuestro centro de cargas hacia el apagador. Esta línea punteada ahora indica que este ducto no va por la losa, más bien va por el piso. En otras palabras, es subterráneo. Recuerda, márcale que lleva 3 cables, 2 cables más tierra. Ahora tenemos nuestra lámpara y el ducto continuo hacia el apagador o al foco. Esta línea continua, dijimos, indica que va por la losa. Y también no olvides marcar que tiene 3 cables. Veamos nuestra tercera configuración del circuito. Tenemos aquí nuestro centro de cargas y de este lado nuestra caja de conexiones. Esta es una caja que no va a llevar ningún foco, apagador ni accesorio. Sencillamente aloja los empalmes que se van a hacer en un circuito. Ahora marcamos aquí el ducto que une a la caja de conexiones con nuestro centro de cargas. No se te olvide, marcamos los 3 cables. Luego indicamos nuestro foco y hay que marcar el ducto en línea continua con sus 3 focos, todos en línea continua, ya que vamos marcando estos ductos y indicando que van sobre la losa. Por último, ponemos nuestro apagador, muy importante que esté accesible, es junto a la puerta. Dibujamos su ducto también continuo y sus 3 cables. Esta forma te puede parecer algo extraña, pero tiene mucha utilidad.
cuando hay muros o distancias considerables entre el foco y el apagador. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en otros videos. Quiero que sepas que a menudo al electricista no se le enseña cómo conectar un foco. Sencillamente se le dan las instrucciones a través de un plano. Es decir, solamente se le da el plano y él, con lo visto y con lo aprendido, ya debe de estar en mejores condiciones para poder interpretarlo y leerlo. Adicionalmente al plano, las instrucciones eléctricas se nos dan a veces en un esquema de conexiones, muy a menudo en forma de escalera. Por ello toma de ahí su nombre como diagrama de escalera. Son sencillamente dos líneas verticales, una indica la fase y la otra indica al neutro. Aquí lo tenemos. No olvides mencionar que nuestro circuito va a manejar una tensión, en este caso 127 voltios de corriente alterna. Indicamos nuestro interruptor termomagnético del circuito. Y al centro de estas dos líneas verticales, ahora sí, dibujamos nuestro interruptor y el foco al que va a controlar ese interruptor. Y como ya sabemos, conectamos neutro al foco, fase al apagador y regreso del apagador al foco. En estos planos y diagramas no se usa un código de colores, generalmente son a blanco y negro, por lo que hay que señalizar bien cada uno de los componentes. Este esquema no respeta ni evidencia la ubicación real de cada uno de los elementos eléctricos, más bien nos da instrucciones muy precisas de cómo se deben de conectar cada uno de estos elementos. He aquí entonces la forma de leerlos y de interpretarlos. Finalmente te digo que una parte complementaria en tu plano es indicar un diagrama unifilar. Ojo, no es un circuito, es un esquema. Indica la secuencia desde donde se alimenta el termomagnético, el apagador que va a controlar y finalmente el elemento eléctrico de uso, que en este caso estamos hablando de un foco. Y todo esto en una sola línea vertical. Recuerda, pareciera un circuito, pero no lo es. Sin embargo, nos arroja mucha información. Con esto, amigo mío, te he mostrado de una forma muy completa las conexiones de un foco, desde sus diferentes interpretaciones, desde la forma intuitiva viendo el foquito, el apagador, el interruptor, desde indicar su cableado, desde ver su plano de ubicación e interpretarlo, desde interpretar su diagrama de escalera y su diagrama unifilar. Espero que te sea de mucha utilidad. Te habló tu amigo Marco Córdoba, de aquí tu canal El Aula Virtual. Te veo en nuestro próximo video.